Están, hermano? Un privilegio para mí poder compartir la palabra de Dios. Y les digo, el tema que nos toca hoy es la sabiduría de Dios y las decisiones. Voy a compartir pantalla para presentar un PowerPoint. Y mientras voy presentando ahí, les digo, cuando Carlos me pidió si podía estar compartiendo, que yo siempre digo que tengo el sí fácil para predicar la palabra. Cuando me invitan a enseñar, tengo el sí demasiado fácil. Me encanta poder enseñar la Biblia y poder estar involucrado en la enseñanza de la palabra de Dios. Y Carlos me dijo, elegí un proverbio para poder estar enseñando. Así que ahí ya era la primera decisión, ¿no? Uno cuando tiene que elegir y no te dan el tema, tiene que buscar la guía de Dios y decidir qué pasaje estudiar. Y saben, el Proverbio 16 justamente va a hablar de la sabiduría y las decisiones que uno tiene que ir tomando. Es bastante largo el pasaje, voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, pero es muy práctico y para mi vida fue de mucha bendición. Y saben, recién mientras íbamos cantando, y claro, yo sabiendo el tema que íbamos a desarrollar, en mi mente iban un montón de flash, de momentos en la vida donde tuve que ir tomando decisiones, ¿no? Y saben, ahí esa imagen ilustra un poquito para dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. Y quizás dichos como con el diario del lunes todos somos genios, claro, cuando vos ya sabés lo que pasó, no es tan difícil decidir porque ya pasó. Ahora, yo repito y digo que hoy cada uno de nosotros estamos viviendo lo que ayer decidimos vivir. Nosotros cada día vivimos en la decisión que tomamos. No estamos ni más ni menos que en el lugar donde decidimos estar. Cada paso en nuestra vida es un producto de decisión. Y hay decisiones sencillas a tomar y hay decisiones más complicadas. Hay decisiones cuando estás bajo presión. Por ejemplo, vinieron dos momentos en nuestra vida, como cuando tuvimos que tomar una decisión con Andrea en un momento dado muy crítica. Gaby se estaba muriendo con 45 días de vida, había nacido hacía 45 días y tenía bronquiolitis. Y la estábamos tratando en uno de los mejores lugares, en una clínica en Capital Federal que nuestra obra social nos permitía estar. Pero realmente la estaban matando con el tratamiento que le estaban dando. Y tuvimos que decidir, y médicos amigos nos decían, sacala Gerardo, sacala, la están matando como la están tratando. Y médicos amigos nos acompañaron en la decisión y tuvimos que firmar para sacarla de esa clínica e internarla en un hospital también que la obra social nos cubría. Y llegó tan mal Gaby a ese hospital que pensaban que tenía tos coqueluche, una enfermedad ya que no es muy común, de lo mal que estaba. Y momentos en la vida donde uno toma decisiones bajo presión. La vida no está formada, nuestra vida, por intenciones. Nuestras intenciones pueden ser muy buenas, pero lo que determina nuestra vida son las decisiones que tomamos. Y la peor de las decisiones que podemos tomar es la indecisión, es no decidir. Esa es la peor de las decisiones. Ahora, ¿no les pasó en un momento dado de sus vidas estar habiendo tomado una decisión, decir, ¿habrá sido buena la decisión? ¿Estás transitando por el proceso que decidiste, no sé, una carrera a estudiar, un cambio ministerial, un cambio de trabajo, cualquier situación que decidiste y pensás, ¿habrá sido buena la decisión que tomé? Porque quizás vienen las dificultades en medio de la decisión y decís, ¿lo hice bien? ¿Habré hecho bien? ¿Tendría que haber ido para la derecha y fui para la izquierda? Las preguntas que vienen ante una situación en la cual tengo que decidir es,
¿Qué debo decidir? ¿Cuándo lo tengo que decidir? Porque el tiempo en el cual tomo la decisión, quizás el tren ya se fue y yo estoy parado en la estación. ¿Cómo tengo que decidirlo? ¿Por qué debo decidir eso y no otra cosa? ¿Cuál es el propósito por el cual voy a decidir eso? Yo quiero compartir, les vuelvo a repetir, es largo, pero voy a tratar de hacerlo dinámico, 4 aspectos a tener en cuenta para tener sabiduría en las decisiones. La dinámica que vamos a hacer con el Proverbio 16 es ir leyendo versículos a medida que avanzamos en el estudio, porque hay algunas palabras que tenemos que ahí ir compartiendo. 4 aspectos que tengo que tener en cuenta para tener sabiduría en las decisiones. El primer aspecto tiene que ver con la comprensión de la dinámica de nuestra vida. Del versículo 1 al 9, que ahora vamos a leer, ir leyendo, del Proverbios 16, nos habla realmente de la dinámica de nuestra vida, el día a día que nos toca vivir. Fíjense, dice Proverbios 16:1, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Esa palabra ahí, disposiciones, tiene que ver, es la única vez que aparece en el Antiguo Testamento en hebreo, en el original. Y realmente está bien la traducción, yo no voy a corregir y ni estoy en la posición de corregir a las personas que Dios utilizó para hacer las traducciones, y está bien disposiciones, pero la palabra en hebreo habla de planes y tiene que ver con disposiciones, pero el énfasis está en los planes. Del hombre son los planes del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y dice el versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios. Esa palabra caminos aparece 8 veces a lo largo de ese proverbio número 16. Y la palabra en sí es interesante porque no es un camino que uno está transitando por primera vez, es un camino como una huella, como un camino que ya fue transitado. Entonces dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Es muy interesante esa palabra, esa frase ahí, esas 2 palabras, propia opinión. En el hebreo es una sola palabra y habla de ojo, el ojo. Como la analogía, por analogía de la palabra, habla de la fuente. A tu vista, a tu ojo, a lo que vos estás viendo, de lo que estás viviendo, dice que es correcto, que es las decisiones generalmente cuando uno está transitando lo que decidió en su evaluación. Por eso el punto 1 es comprensión en la dinámica de nuestra vida. Nuestra primera impresión siempre es a nuestro ojo que está bueno. Pero dice, pero hay un contraste, Jehová pesa los espíritus. Esa palabra pesa tiene que ver con examinar. Jehová examina con rectitud, si hay rectitud en ese camino que el hombre está transitando. Camino tiene que ver con hábitos, con estilos de vida. Entonces, todos los caminos del hombre, tu estilo de vida, lo que estás viviendo vos, a tu ojo, a tu propia opinión, te parece limpio, te parece correcto. Pero, dice, Jehová pesa los espíritus. Realmente el que evalúa si es recto es Dios. Salmo 119:9, para ilustrar esa palabra camino, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven sus hábitos? Y dice el versículo, con guardar tu palabra. Luego dice, encomienda a Jehová tus obras, tus acciones, el día a día, encomiéndalo, dice, a Jehová, y tus pensamientos serán afirmados. Esa palabra pensamientos en Jeremías aparece en Jeremías 29 diciendo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz. Esa palabra en realidad también es la palabra planes. Es distinta a disposiciones en el original, pero se refiere a planes, proyectos, maquinaciones, lo que voy maquinando, lo que voy pensando. Tiene que ver con
también esa palabra invenciones, lo que se me ocurre. Y dice, y tus pensamientos, tus ocurrencias serán afirmados, sostenidos. El soberano Dios es el que sostiene nuestros planes. Y dice el versículo 4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Parecería acá que como que está cambiando de tema, ¿no? Y fíjense que el versículo 5 dice, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, el orgulloso, ciertamente no quedará impune, que quiere decir no quedará sin castigo. Abominación tiene que ver con repugnante. Dios repugna, Dios aborrece, Dios detesta, es una cosa detestable el orgulloso. Y parecería, les vuelvo a repetir, que cambia de tema, pero no es así, después vamos a ver, porque es la parte central de esos 9 versículos. Y ahí dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Es muy interesante y obviamente Proverbios 16, estamos en el Antiguo Testamento, y está hablando, como Carlos enseñó en los otros 2 domingos, Proverbios capítulo 1, está hablando de los consejos para aquel que va a ser rey, los consejos para la vida. Y ahí dice, con misericordia y verdad se corrige. Esa palabra corregir, en todo el Antiguo Testamento, aparece traducida en el hebreo, aparece más de 700 veces, pero realmente es la palabra expiar. Cuando uno pone esa palabra y dice cuántas veces aparece y cómo aparece, en todo el Pentateuco aparece la palabra traducida como expiación, expiar. Y uno dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y vos, Gerardo, me estás diciendo que esa palabra en realidad es expiación. Lo que hay que entender es que la idea de ese pasaje, lo que está diciendo ese pasaje, que con misericordia y verdad se pueden cubrir, Antiguo Testamento, el pecado. El pueblo de Israel, para poder tener reconciliación con Dios, que también es el sentido de expiar, en la reconciliación con Dios, es poder estar bien con Dios. El pueblo de Israel tenía el día de expiación, Levítico capítulo 16, y en ese día de expiación se ofrecían sacrificios para poder tener una buena relación con Dios si Dios aprobaba el sacrificio. Y los pecados eran cubiertos. Claro, desde este lado de la cruz donde nosotros estamos parados, también es con misericordia y verdad, pero nuestros pecados fueron pagados por completo. Nuestros pecados fueron ya no cubiertos. He aquí, dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces nuestra reconciliación con Dios viene por la misericordia y verdad centrados en la cruz de Cristo. Y dice ahí, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y uno dirá, versículos 4, 5 y 6, como que salen del tema que venía tratando, porque fíjense que ahora en el 7 dice, cuando los caminos del hombre, otra vez la palabra caminos, son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor en lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa, otra vez, planifica su camino, mas Jehová endereza. Esa palabra enderezar es muy interesante porque tiene que ver con afirmar, ordenar. Aparece esa palabra en el Salmo 37, 23, que yo lo repito muchísimo para mi vida, porque el Salmo 37, 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Tiene que ver con decisiones. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Y acá dice, el corazón del hombre piensa, qué bueno que es que nosotros podemos planificar y tenemos libertad para planificar nuestra vida. Y qué bueno también que Dios ordena, endereza los pasos. Dios le va dando dirección al plan que nosotros trazamos si realmente lo hicimos en la voluntad de Dios. Ahora déjenme rápidamente explicarles
¿Por qué digo que el versículo 4, 5 y 6 no están fuera del contexto del pasaje? Estábamos viendo y estamos viendo la comprensión de la dinámica de nuestra vida. Y esos 9 versículos en realidad se entrelazan de esta manera. El 1 con el 9, el 2 con el 8, el 3 con el 7, y en la parte central habla de la realidad de la vida. Fíjense, el hecho de considerar y comprender la dinámica de nuestra vida. El hombre se siente dueño de sus planes. El hombre piensa que está en lo correcto. El hombre debe encomendar a Jehová sus acciones. ¿Cómo las encomiendo? ¿Cómo hago que mis acciones, mis planes estén en dependencia a Dios? Y a través de la oración y a través de la búsqueda en la palabra de Dios para que confirme a través de su palabra si la decisión que estoy tomando es la correcta. En la dinámica de la vida me puedo equivocar, pecamos porque somos hombres y mujeres falibles, nos equivocamos, pero ¿saben? Por eso en el centro del pasaje están esos versículos 4, 5 y 6. Porque dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Somos parte de la creación de Dios. Y dice, y aún al impío para el día malo. Pero luego dice el versículo 5, abominaciones a Jehová todo altivo de corazón. Claro, en medio del plan, de la decisión, en medio de tu día a día, de tu vida, Dios va a abominar, va a detestar si vos tenés altivez de corazón, si vos decís, bueno, yo hago lo que quiero, esta es mi vida, nadie me va a manejar mi vida. Dios dice, yo detesto eso, yo lo aborrezco. Y no solo eso, sino dice, y ciertamente no quedará impune. Tendrá sus consecuencias, habrá castigo. Pero viene ese pasaje, ese versículo número 6, que es una bendición para nuestras vidas. Porque en medio que nosotros disponemos y nos sentimos dueños de nuestros planes, cuando pensamos que lo que estamos haciendo es correcto, cuando lo hacemos en dependencia de Dios y nos equivocamos, con misericordia y verdad, Dios actúa en nuestras vidas. Y en esa dinámica de nuestras vidas, nosotros tenemos que saber que Dios, que es un Dios de amor, que es un Dios que quiere guiarnos con su palabra, como dice ahí abajo, que Él examina la rectitud de lo que nosotros hacemos. Él es el que afirma y confirma los planes. Cuando el camino del hombre agrada a Dios, cuando tu vida agrada a Dios, Dios se agrada con eso y lo bendice. ¿Saben? Una de las cosas que he aprendido en este último tiempo es que Dios tiene su plan y su obra preparada para cada uno de nosotros, pero Él la va a hacer igual. Aunque nosotros no querramos que se haga, Él lo hace, porque su obra no depende de nosotros, su obra depende de Él. Cuando uno piensa en el soberbio, en el altivo, a mi mente venía el pasaje de Santiago capítulo 4, cuando dice, vamos ahora, 4:13, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad, están haciendo planes y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Gracias a Dios que con misericordia y verdad Él lo aplica a nuestra vida, y Él, Dios, que sabe que nosotros, si nuestra intención es agradarle a Él, hacer lo que Él quiere, Dios a través de su misericordia y su verdad va a bendecir nuestro plan, va a bendecir realmente su plan para nosotros, porque nosotros tenemos que tener en claro que el paso que estamos dando en nuestra vida, el camino que estamos transitando, es el camino que Dios quiere. Rápidamente, ahora vamos a ver
consideraciones prácticas en la toma de decisiones. Del pasaje del versículo 10 al 15 se repite muchas veces la palabra rey. Realmente ese pasaje está hablando del gobierno, de aquellos que están en liderazgo. Y vos quizás me decís, pero no sé, soy una mujer soltera. Bueno, tenés decisiones a tomar, tenés liderazgo, tenés funciones a desarrollar. Soy un hombre soltero, soy hijo yo. Quizás hay aquí en las personas que están en el Zoom alguien que es alumno de la escuela primaria. Bueno, como hijo uno tiene responsabilidades y va decidiendo también. Entonces no interesa el rol en sí, sino lo que vamos a hacer es la aplicación de lo que el pasaje dice para aquellos, para una posición de gobierno, para una posición de decisión, para la posición del rey. Empieza diciendo, oráculo hay en los labios del rey. Esa palabra oráculo se traduce muchas veces como adivinación, pero los que saben de hebreo dicen que ese versículo, esa palabra oráculo, se está refiriendo realmente a las decisiones jurídicas que toma el rey, a las decisiones legales, y dice, oráculo hay en los labios del rey. O sea, cuando el rey habla, cuando el que está en el liderazgo habla, está dando situaciones e instrucciones que tienen que ver con cómo se deben hacer las cosas. Y dice, el juicio no prevaricará su boca. Peso y balanza justas son de Jehová. Es interesante la ilustración que toma ese proverbio, porque habla de el peso, habla de la balanza, habla de los platillos y habla de que aún las pesas en la bolsa son puestas por Dios. O sea, peso y balanza justas son de Jehová. La justicia, la balanza perfecta para las decisiones está en las manos de Dios. Otra vez se repite esa palabra abominación, repugnancia, detestable, es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Y tristemente en la historia de Israel nosotros vemos cómo después de Salomón, cuando el reino se divide, hubo muchos reyes que, dice la Biblia, hicieron lo malo delante de Jehová. Y obviamente su trono no fue afirmado. Esa palabra afirmado tiene que ver con algo erguido, firme, sostenido. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman a los que hablan lo recto. Dice, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Es muy interesante esa palabra, evitará. El rey con ira, dice, es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. La palabra ahí se refiere al hombre sabio, la va a aplacar la ira. El hombre sabio la va a apaciguar. La blanda respuesta, dice la Biblia, quita la ira. En la alegría del rostro, versículo 15, del rey, está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia. Ahí los versículos funcionan de a pares. El 10 y el 11, el 12 y el 13, el 14 y el 15. De esta manera, el 10 y el 11 están hablando de la calidad del liderazgo, para aplicarlo a nuestras vidas, ¿no? Porque es responsabilidad nuestra, como padre, como esposo, como esposa, como madre, como hijo, hija, es responsabilidad, y nosotros vamos a dar cuenta de la calidad con la cual estamos haciendo lo que hacemos. Luego se evalúa el comportamiento del liderazgo, y esas son las consideraciones prácticas en el día a día. ¿Cómo es la calidad con la cual vos estás haciendo lo que haces? ¿Cómo es tu comportamiento? Porque hablaba abominaciones a los reyes hacer impiedad. O sea, el que está en el liderazgo es detestable hacer impiedad. ¿Cómo es el comportamiento? Y los contrastes en el carácter del líder. Porque dice, la ira del rey es mensajero de muerte. El hombre sabio la va a apaciguar, la va a aplacar. El poder superior
de la sabiduría aplaca la furia feroz de cualquiera. Por eso, ¿cómo son tus principios y tus convicciones? Para analizar, son preguntas que me tengo que hacer a mí, también. Como padre, como madre, como hijo, hija, como les dije, como jefe, como empleado, como siervo, como alumno. El rol que tengas que cumplir. ¿Cómo son tus acciones? ¿Y tu hablar? ¿Tu forma de hablar? ¿Manejás tus enojos? ¿Cómo sos cuando te enojas? ¿Y cómo actúas cuando otros se enojan? ¿Sos de agregar nafta al fuego? ¿Entienden el concepto, no? Tenés un fueguito prendido, alguien que está enojado, y vos venís y le echás nafta. ¡Plá! Se arma la explosión. ¿Sos una persona alegre? ¿Sos una persona que disfrutás la vida? ¿Sos una persona buena? Tu liderazgo, lo que haces, bendice a otros. Tengo que avanzar. El tercer aspecto es el conocimiento necesario para la toma de decisiones. El conocimiento es necesario y tenemos que evaluar desde el versículo 16 al 24. Ahí aparece 2 veces la comparación mejor. Ahí está pintadito, subrayado en fluo verde. Mejor es adquirir sabiduría. Es interesante esa palabra sabiduría, porque tiene que ver con experiencia, con astucia, y es mucho mejor, dice, que oro preciado, o sea, que las riquezas. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos. Ahí la palabra despojos tiene que ver con botín de un robo. Esa es la idea, repartir despojos con los soberbios, humillar el espíritu. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Leemos hasta el versículo 24, dice, el sabio de corazón es llamado prudente. Esa palabra prudente habla de poder distinguir intelectualmente. El sabio de corazón es llamado prudente. Esta persona tiene discernimiento intelectual y espiritual, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, añade gracia a sus labios. Panal de miel. Y me vino muy bien que Nico leyó el Salmo 19. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad, alma y medicina para los huesos. Y ahora van a ver por qué dije lo bien que me había venido que haya leído el Salmo 19, que habla de la palabra de Dios. Rápidamente, dice ahí, mejor el conocimiento que la riqueza. El conocimiento es necesario para la toma de decisiones. Una vida recta se aparta del mal y esto protege tu vida. Es una protección para tu vida, para mi vida. Una persona orgullosa no siente la necesidad de Dios. Vos vas a estar con alguien soberbio, orgulloso y no siente la necesidad de Dios. Mejor es humillar el espíritu que repartir el botín, el saqueo con los soberbios. El que presta atención a la palabra halla el bien, y el que confía en Jehová es feliz. El prudente, o sea, el que distingue intelectualmente, considera debidamente su vida. Fuente de vida, agua en el desierto. A veces estamos transitando en nuestra vida y en medio de las decisiones sentimos que estamos en el desierto. Pero dice fuente de vida, agua en el desierto. Es el entendimiento, la inteligencia. El corazón del sabio es prudente al hablar. Nos van a medir por cómo hablamos. Panal de miel. Y cuando uno va al Salmo 19, que está relacionado con la palabra de Dios, el versículo 10 y 11 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel,
y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. La palabra de Dios es dulce como la miel, suave al alma y saludable al cuerpo. Quizás aquí la reflexión sería, ¿cuáles son tus valores? Pensando en el conocimiento que es necesario para la toma de decisiones, ¿cuáles son tus valores? ¿Qué pensás del conocimiento? ¿Qué pensás del estudio, de la preparación? ¿Qué pensás del manejo del dinero? ¿Cuáles son tus valores? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo hay que manejarlo? ¿Qué pensás de llevar adelante una vida recta? ¿Qué pensás que es la rectitud para vos? ¿Y qué es la rectitud para Dios? ¿Sentís la necesidad de Dios? Es una pregunta para mí también, ¿eh? ¿Sentís la necesidad de Dios? Pero no solo cuáles son tus valores, sino cómo está tu vida. ¿Se aparta del mal? ¿Sos humilde? ¿Te gozás con los soberbios? ¿Cómo es tu hablar? ¿Tus formas? ¿Cómo es tu actitud con la palabra de Dios? ¿Sentís necesidad de ella? Fíjense, antes la pregunta era, ¿sentís necesidad de Dios? Aquí la pregunta es, ¿sentís necesidad de la palabra de Dios? ¿Te resulta más dulce que la miel? Abrí la Biblia y es un placer poder profundizar en las Escrituras. ¿Tenés sed de la palabra? Conclusión de este punto, que es el conocimiento, que es necesario para las tomas de decisiones. Considerá, presta atención, me lo dice a mí estos versículos. Confía, cree, tené criterio, prudencia. Por último, cuarto, voy en el minuto 30. Cuidados a tener en cuenta en la toma de decisiones. Son como advertencias, digamos. Cuidado, cuando vas tomando decisiones. Y eso lo encontramos del versículo 25 al 32, que dice así: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Se repite esa palabra camino. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. La idea de ese versículo es, claro, cuando hay hambre, tiene hambre, va a salir a trabajar para poder proveer para él, para poder tener alimento. Y a partir de aquí, versículo 27, empieza a hablar del hombre perverso, el hombre malo. Dice, el hombre perverso cava en busca del mal. Interesante, ¿no? Es una decisión esa, ¿eh? Cava en busca del mal, está tomando decisiones. Y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos, ¿para qué? ¿Para planear el bien? No, cierra sus ojos para pensar perversidades. Mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Cuidados a tener en cuenta en la toma de decisiones. El primer cuidado que tenemos que tomar es el autoengaño, pensar que estoy yendo en el camino correcto y realmente el fin, decía ahí, es camino de muerte. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Cuidado con el autoengaño, cuidado con creerte vos mismo que estás en la decisión correcta cuando todos y Dios mismo está diciendo ese no es el camino. Cuidado con la motivación, porque recuerden que la motivación me lleva a la decisión, no la intención, pero tengo que hacerlo con la motivación correcta. Cuidado con lo que apruebo. Empezó hablando del hombre perverso, ¿no? Que trama el mal, que provoca contienda, que aparta amigos, que persuade y desvía, que planifica perversidades. Cuidado con lo que apruebo, lo que yo apruebo para mi vida.
Cuidado con eso. Advertencias. Para los que andan en camino de justicia, la vejez es corona de honra. Para el que anduvo tomando decisiones en el camino de la justicia, la vejez es corona de honra. Pero, dice, es mejor tardar en airarse, el versículo 32, que el fuerte. Es mejor dominar el espíritu que tomar una ciudad. Y aquí quizás la pregunta frente a esta advertencia es, claro, nosotros generalmente cuando nos presentamos vamos a decir, mirá lo fuerte que soy, si voy a... Ayer, por ejemplo, a la madrugada peleó, no me acuerdo el nombre del argentino que peleó, pero peleó un argentino y para nosotros, la vimos con Dani, ganó el argentino. Y sin embargo le dieron empate en puntos. Pero claro, uno cuando está en medio de la situación, y yo estoy seguro que ganó, por los puntos que le fuimos dando en el medio de la pelea. Pero bueno, el juez determinó que hubo empate y la decisión final fue un empate y todos decían, fue un robo esa pelea. Pero uno, cuando está en la situación de personal de vida, dice, mejor es tardar en airarse, tranquilo, que pensarte que sos fuerte. Mejor es tener un espíritu dominado, un espíritu que está en el control del Espíritu Santo, una vida que está en el control del Espíritu Santo, que ser aquel que toma una ciudad. Preguntas finales. ¿Pensás que te autoengañás en algunos momentos? Me lo digo para mí, ¿Cuál es tu motivación para decidir y hacer lo que haces? ¿Tus decisiones te llevan por camino de justicia? ¿Lo que aprobás es lo mismo que aprueba Dios? O sea, vos estás aprobando hacer tal cosa o decir tal cosa. ¿Dios lo aprueba eso? ¿Cristo lo haría de esa manera? ¿Sos impulsivo? ¿Sos ansioso? ¿Sos intolerante? ¿Estás controlado? Repaso final. 4 aspectos a tener en cuenta para tener sabiduría en las decisiones. El primero, comprensión de la dinámica de nuestra vida. ¿Cómo la estoy viviendo? Las decisiones que estoy tomando. En segundo, consideraciones prácticas en la toma de decisiones. Tercero, el conocimiento es necesario para la toma de decisiones. Es necesario. Cuarto, cuidados a tener en cuenta en la toma de decisiones. Pero si se fijan bien, el centro del pasaje está hablando de la soberanía de Dios. Y el Proverbio 16 no termina en el versículo 32. Termina en el último versículo que vamos a compartir ahora, versículo 33, que dice, la suerte se echa en el regazo. El concepto, y les voy a llevar para entender, a Hechos capítulo 1. Había que elegir al apóstol que tenía que ocupar, al discípulo que tenía que ocupar el lugar de Judas. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Echaron suertes. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, buscando la respuesta y la guía de Dios, echaba suertes. La suerte se echa en el regazo. Para nosotros, hoy, la aplicación a ese versículo, cierre del Proverbio 16, sería la decisión que tomo, fundamentada en la palabra de Dios y en la guía de Dios y en el consejo de personas, es esta. Y ya está decidida la decisión que tomo. Pero dice, más de Jehová es la decisión de ella. Vos podés tomar la decisión que sea. Si es de obediencia, va a traer bendición. Pero si es de desobediencia, no va a ser de bendición para tu vida. Decisiones. Sabiduría en las decisiones. Creo que el cierre de este versículo es central para entender que Dios es soberano en medio de las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Estoy en el minuto 38, 39. ¿Me dejan orar? Y terminamos de esta manera. Señor, gracias por tu palabra.
y gracias por la posibilidad que nos das de evaluar a la luz del proverbio número 16 la sabiduría en medio de las decisiones. Yo oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, cada familia, que les guíes, que les guardes, que les den la sabiduría de lo alto, Señor, para decidir en una manera correcta. Señor, ayúdanos, necesitamos de ti, necesitamos tu palabra, necesitamos la guía del Espíritu Santo y necesitamos, Señor, que en cada una de las áreas de nuestras vidas tú puedas estar con nosotros, guiándonos, corrigiéndonos. Gracias por tu misericordia y por tu verdad. Gracias, Señor, porque en la cruz del Calvario Cristo pagó por cada uno de nuestros pecados, por cada uno de nuestros errores, por cada una de nuestras equivocaciones. Y gracias, Señor, porque en tu fidelidad tú corriges nuestras decisiones, tú las encaminas para bien. Y cuando disponemos nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente a obedecerte a ti, lo que recibiremos de ti será bendición. Pido, Señor, que bendigas nuestra iglesia, que bendigas cada familia, que bendigas cada hermano que está aquí conectado y aún los que no han podido estar, Señor, en la reunión. Que tú les guardes, les protejas y que nos des sabiduría en la toma de decisiones. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén.